El día de hoy vamos a abordar un tema que es bastante común en la población, sobre todo expuesta a humo de tabaco, y es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Se habla de que es más común en las mujeres y después de los 30 años ya comienzan a desarrollarse algunos síntomas, como nos va a explicar nuestra experta, la doctora Hazel Ninosca López, médico internista. Bienvenida, doctora. Gracias por invitarme, es un placer estar en este segmento. Sí, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica es una enfermedad muy común, de hecho es prevenible y es tratable. Se caracteriza principalmente por la persistencia de síntomas respiratorios y hay una disminución de lo que es la entrada de aire. Además, esto se va a dar debido a las condiciones de anómalas que se dan a nivel pulmonar y también factores predisponentes del paciente, así como lo que es principalmente el principal factor de riesgo es el consumo de cigarrillo, el fumador pasivo, y hay otros ambientales también, los cuales es la contaminación atmosférica, el humo de leña, los gases nocivos, la exposición laboral, los pesticidas. De hecho, es la tercera causa de muerte a nivel mundial. Se habla, doctora, según las estadísticas, que hasta un 10% de la población padece de EPOC. Vamos a resumirlo en EPOC para no estar diciendo el término tan largo. Y que en el 75% de los casos está originada por el consumo excesivo de tabaco y hasta en un 34-35% los fumadores pasivos. Imagínense que es muy alarmante esto porque para que la población nos entienda, un fumador pasivo es aquella persona que está en el entorno de un fumador y que está percibiendo el humo del tabaco. Afortunadamente, pues para el desarrollo de esta enfermedad tienen que pasar muchos años expuestos a este gas nocivo. Doctor, ¿y cuáles son las patologías que abarca la EPOC? Hay patologías que pueden exacerbar la EPOC, porque de hecho lo que se quiere evitar es la agudización de los síntomas. Entonces, entre las patologías que pueden llegar a la agudización tenemos el asma, tenemos la bronquiectasia, las infecciones, que son las neumonías, más que todo eso. En lo que respecta, doctora, a la clasificación de las EPOC que abarcan la bronquitis crónica y el enfisema pulmonar, ¿cuál es el daño en el alvéolo que se da para que se desarrollen los síntomas? El daño es a largo plazo, entonces hay una alteración de la función pulmonar. De hecho, por eso es un factor predisponente a que se presente una evolución negativa. Hay muchas dudas en la población y algo que me hace una interrogante que tienen muchos pacientes es de que si la EPOC es una enfermedad tratable o curable. Sí, es una enfermedad crónica, es tratable. De hecho, el paciente se individualiza completamente porque está el EPOC estable y está el EPOC agudizado. Entonces, por eso los pacientes no deben de automedicarse y acudir siempre a un especialista. ¿Cuáles son esos síntomas que indican que una persona está desarrollando EPOC? Los síntomas cardinales para el EPOC son la tos crónica, la producción de moco o de flema y el cansancio, que es la dificultad para la entrada de aire. Y podemos decir que esta enfermedad es también, como usted lo mencionaba, de origen laboral. ¿Cuáles son las ocupaciones más comunes en las que los pacientes pueden desarrollar EPOC? Bueno, están los trabajadores, los agricultores, los que están en contacto con los pesticidas, algunos químicos. También anteriormente se daba lo que es en los maestros, la utilización de la tiza, entonces eso influía mucho. ¿Se puede decir, doctora, que existen etapas del EPOC que va comprometiendo la respiración del paciente? ¿Cuáles son esas etapas? ¿Cómo es la evolución clínica del EPOC? La evolución clínica, bueno, primero se presenta con lo que es la tos crónica del fumador, que es donde se caracteriza más que todo por esa tos que anda siempre ese fumador. Luego va evolucionando, puede evolucionar a infecciones concomitantes y además puede evolucionar a una hipoxemia. ¿Cuáles son esos exámenes de laboratorio que son el estándar de oro para el diagnóstico de estas patologías? Sí, el estándar de oro es la espirometría.
Se hacen otros exámenes, otros marcadores, más que todos para descartar infecciones sobreagregadas, y también se hacen estudios como la tomografía o la radiografía de tórax, pero que no son rutinarios. Esto más que todo para descartar los niveles o aquellas personas que están mayor riesgo de tener un cáncer de pulmón. Para que la población esté enterada, doctora, ¿nos puede describir más o menos en qué consiste el examen de espirometría? Sí, el examen de espirometría es un examen muy sencillo. Lo que hace es, se le hace al paciente se pone en su boca, y que es un instrumento donde va por así decirlo, a sacar la mayor aire posible. Entonces va registrando los niveles para ver si este paciente tiene una limitación al flujo de aire. Según la literatura hablan del volumen de expiración forzada y en porcentaje, dependiendo de que si la EPOC es leve o ya es avanzada, ¿qué porcentajes más o menos van a tener como resultado los pacientes? Si es menos de 0.7 se dice que hasta un 70%. Respecto al tratamiento, existen un sinnúmero de fármacos que incluso la población los utiliza indiscriminadamente y que en muchas ocasiones que tienen muchas reacciones adversas, sobre todo el uso de corticoides. ¿Cuáles son los medicamentos más indicados para el paciente con EPOC? Como le había dicho anteriormente, el paciente con EPOC se individualiza, está el EPOC estable y está el EPOC agudizado. Entonces, estos pacientes tienen que usar los broncodilatadores y los corticoides, pero de acción, uno se hace de acción corta, otro hay de acción larga. Entonces, por eso se tiene que hacer una adecuada examen físico y una minuciosa historia clínica. Y respecto a las nebulizaciones, doctora, ¿en qué momento se indican y qué tan efectivas son? Son muy efectivas, de hecho se indica en las exacerbaciones o en la agudización de estos problemas. ¿Cuáles son esos factores de riesgo que sumados ya a la patología de base van a provocar exacerbaciones o van a provocar infecciones concomitantes? Sí, otros factores de riesgo pueden ser la obesidad. La obesidad compromete la dinámica respiratoria. Las infecciones, las enfermedades víricas te van a hacer una agudización de estos síntomas. Como parte del tratamiento, alguna literatura también habla de la fisioterapia pulmonar. ¿Usted la recomienda? Sí, de hecho la fisioterapia es un nivel de evidencia A en los últimos estudios y es muy buena. Es muy buena porque ayuda a la remisión de estos síntomas. Es importante que la población, doctora, esté enterada que una vez eliminado el cigarrillo, que es la causa principal, pueden tener una vida casi normal y una esperanza de vida hasta 10 a 20 años posterior al inicio de la enfermedad. Pero el problema es que algunos pacientes son reacios a aceptar este tipo de recomendaciones médicas. Incluso hace poco teníamos un paciente con EPOC exacerbado en el hospital. Lo estaban nebulizando y después de cada nebulización estaba fumando. Imagínense que el uso indiscriminado del tabaco. Con respecto a las medidas preventivas para evitar exacerbaciones, ¿cuáles puede recomendarles a nuestros televidentes? Principalmente alejarse del factor que lo predispone. Si el paciente usa la leña para cocinar, que es uno de los factores de riesgo, tiene que alejar eso y tiene que dejar esa actividad. El fumador, usted ya lo había dicho, pues es uno de los principales factores de riesgo que te va a provocar una agudización. ¿Y en algún porcentaje, aunque sea mínimo, doctora, tiene un componente genético esta enfermedad? Sí, exactamente. El componente genético, de hecho, el déficit de alfa-1 antitripsina es un factor de riesgo. El mal desarrollo a nivel gestacional y las infecciones respiratorias recurrentes que se dan en la infancia es un factor de riesgo predominante. Y también están asociados los problemas alérgicos respiratorios, por ejemplo las personas con rinitis alérgica o faringitis tienen mayor predisposición a desarrollar exacerbaciones. Exactamente, la rinitis, el asma, el eczema, todas estas patologías tienden a agudizarla y a exacerbar.
Muchas gracias, doctora, por su excelente información y queríamos saber sus números de contacto y dónde atiende. Sí, mi número de teléfono 8162-9187 en Clínica Vitali y Clínica Génesis. Muchas gracias por habernos hablado bastante sobre esta patología que es bastante común en nuestra población. Y gracias, amigos televidentes, y continuamos con más de su revista Primera Hora al otro lado del estudio.